Volvemos a Mesa de Testigo para hablar con Gustavo Córdoba, titular de la consultora Suban Córdoba, sobre lo que está pasando con la opinión pública en este comienzo vertiginoso de la presidencia Milei, del escenario político nacional. ¿Qué pasa con los principales actores? Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mariano? Qué placer inaugurar el año televisivamente con vos. Es una alegría. El gusto es nuestro de tenerte, Gustavo. Bueno, preguntarte primero, hace unos días circuló la encuesta que hacen ustedes, el relevamiento que hacen permanente de opinión pública, que empezaban a aparecer algunas alertas para Milei. Para describir a las audiencias, cuáles son estas alertas tempranas que empiezan a aparecer para el presidente? Bueno, primero, más que nada, un episodio de ruptura con la racionalidad, ¿no? Con lo que todo el mundo espera que un gobierno, una vez terminada la campaña electoral, se aboque y cambie los tonos, cambie las maneras, cambie los modos y enfoque a resolver problemas. Con extrañeza vemos que este gobierno continuó con el tono electoral de campaña, entonces es muy poco probable que logre éxitos a nivel legislativo. De hecho, lo que hemos visto en la sesión por la ley Ómnibus es todo un indicador del formato de campaña del gobierno, ¿no? A priori se veía que el gobierno tenía una absoluta minoría en las cámaras y que más allá de un grupo de diputados que tenían la disposición de ayudar al gobierno, el gobierno no consideró en lo más absoluto esa ayuda. Es decir, la tomó en cuenta, pero fíjate cómo hoy el ataque a los gobernadores confirma que el gobierno nunca tuvo la predisposición de asignarle a la ley Ómnibus la importancia que por allí sí le dieron los otros participantes de la escena política nacional. Yo recuerdo un gran periodista rosarino, que lo tengo enfrente ahora conmigo, acuñó un término que yo lo terminé usando, que fue spam legislativo, ¿no? Vos usaste, Mariano, esa fórmula que me pareció muy ingeniosa porque describía de una manera muy realista la estrategia política del gobierno. Y déjame decirte esto, después de la ley Ómnibus, lo que queda es el DNU. El gobierno se va a aferrar con uñas y dientes al DNU, pero déjame decirte que para mí todo lo que dependan del Congreso o el gobierno está perdido. Entonces yo creería que el DNU en principio, salvo que yo esté equivocado y que ocurra lo contrario, para mí el DNU también está terminado, porque una vez que arranque el periodo de sesiones ordinarias, eh, las mayorías legislativas opositoras al gobierno van a hacer de esto un trámite muy rápido, un trámite sumario. Es más, ojalá me equivoque, pero creo que la irracionalidad y la actitud del gobierno, ¿no? Me hacen pensar que no va a tener una buena reacción y eso puede llevar incluso a pensar en un escenario de juicio político de parte del Congreso. Mira, eso te iba a preguntar, Gustavo, dos en una, si te parece que esta estrategia tan confrontativa de Milei, que parece que apuntaba más a poner a la casta de un lado y al pueblo del otro, si él está pensando en gobernar a través del decreto y hasta dónde puede llegar como esta carrera armamentista entre el Ejecutivo y el Congreso. Mira, ahí está también otra de las grandes cuestiones de este presente político que tenemos hoy. Dentro de lo que es esperable y racional, de lo que uno podría llegar a esperar de un gobierno democrático, creo que el gobierno de Milei no entra en esos parámetros. Yo no lo veo ni me imagino un Milei en el corto plazo diciendo, bueno, tenían razón, me voy a sentar a negociar y voy a acordar con todos los que pueda acordar, aunque no piensen como yo. Yo no veo a un gobierno o a un presidente Milei yendo en esa dirección, con lo cual la tensión política va a ir increciendo, va a ir aumentando. Déjame decirte que la opinión pública, nosotros hemos medido qué pasa si el gobierno empieza a gobernar por decreto, si eso era una decisión correcta o una decisión incorrecta. Bueno, solamente la considera correcta un 40% de los argentinos y la considera incorrecta cerca de un 56%. Acá creo que se están empezando a ver primero, esta cuestión central que vimos en la campaña, ¿no? Que el 30% inicial de Milei más el 26% de apoyo que se le suma en la segunda vuelta, ya se está desmoronando. Yo te diría que en la práctica Milei hoy tiene entre 40 y 45 puntos de apoyo, lo cual no es poco. Lo que sí es llamativo, y esto me parece que es un dato de clima de época,
Digo, el desgaste lo sufren todos los gobiernos. Lo que me parece importante destacar de este ciclo político en particular es el aceleracionismo en el desgaste, es decir, la velocidad inusitada que tiene, porque no ha cumplido 2 meses de mandato, y estamos hablando que de ese 57% de apoyo, hoy tendría aproximadamente, en el mejor de los casos, un 45%, ¿no? Gustavo, ¿y tienen estudiado en ese desmembramiento del apoyo, ese 30 más el 26 sumado, dónde está la hemorragia de apoyo? ¿Si es más en ese núcleo duro original o es más en el núcleo más antiperonista clásico que lo acompañó en el balotaje? Mira, Milei disputó voto peronista en Buenos Aires, en Rosario, en las grandes provincias, las más populosas, disputó voto peronista. De hecho, ganó mucho voto peronista. Bueno, gran parte de ese voto peronista se le está yendo y fue reemplazado en el apoyo por el votante de Bullrich, ¿no? O por gran parte del votante de Bullrich, porque hay cierto voto radical que también se está alejando o está tomando distancia. Yo creo que el punto central tiene que ver con el aumento de los combustibles y con el aumento en el boleto de transporte público, ¿no? Creo que hay un antes y un después. De hecho, y si bien hay que reconocer las diferencias que tenemos con Chile y Perú, no solamente como países, sino también como sociedades, incluso en su representación política, esos gobiernos sufrieron un colapso tras aumentar la nafta y aumentar el boleto. En la Argentina estamos justo en el momento crítico del aumento del boleto de transporte. Bueno, Santa Fe, Córdoba, el conurbano van a ser y están siendo en este momento un espejo de la dificultad de muchos argentinos de siquiera poder ir a trabajar, ¿no? Ya no les alcanza para eso. Entonces eso puede llegar a traer unas consecuencias de tensión social ineludibles para este gobierno. Y ahí hay que ver, ¿no? Porque si un gobierno que no está acostumbrado a conciliar, no está acostumbrado a negociar, no está acostumbrado a ponerse de acuerdo, empieza a recibir el repudio de su propia base de votantes, bueno, eso es un tema que habrá que ver cómo lo administra Milei, pero lo cierto, Mariano, es que el escenario hacia adelante realmente nos preocupa y mucho, ¿no? Gustavo, parece increíble estar discutiendo esto a mediados de febrero con un gobierno que recién arranca, pero bueno, es otra de los datos nuevos que nos trae esta experiencia de Milei. Pero ¿ves a Villarruel con la capacidad para sostener un esquema de gobierno con otro formato, ¿no? Con otra configuración, si Milei termina fuera del gobierno? No, y déjame decirte, hace poquito leía la columna de mi amigo el Turco Asís, que le mando un saludo, un grande. Él usaba una metáfora, él decía que Milei estaba en una especie del corredor de la muerte, ¿no? De un lado, la posibilidad del regreso del peronismo, y del otro lado, la intervención de Macri, ¿no? Yo creo que la sola idea de un gobierno en el cual Milei sea la cabeza, pero Macri sea canciller, Ritondo presidente de la Cámara de Diputados, y que el PRO, digamos, gobierne, me parece que es muy alocada y creo que no hay margen para eso. Eh, Habrá que ver hasta dónde se puede tensar la política, ¿no? Hasta dónde se estira la idea que tiene Milei de llevar adelante su propio gobierno y ver qué responsabilidad tienen los actores políticos, ¿no? Pensar incluso, fíjate vos, en la alternativa de una salida vía asamblea parlamentaria hoy es una locura. Eh, Nadie puede estar pensando razonablemente que esto se puede resolver con una elección a corto plazo. Creo que lo que estaría muy bueno es una moderación, primero del gobierno, ¿no? Que encuentre un momento de sensatez para empezar digamos, administrar la responsabilidad que le dio el gobierno argentino, que yo no sé si es tanto la del ajuste como la de evitar que ganara Massa, porque ahí hay también una interpretación que me parece que si Milei sigue interpretando que lo votaron para hacer este ajuste salvaje, bueno, la propia clase media que lo votó a Milei creo que no va a terminar febrero, no vamos a empezar marzo, que la condición de apoyo puede cambiar y puede volverse un escenario sumamente hostil para el propio Milei, ¿no? Gustavo, y en este marco de lo que pasó con el debate de la ley ómnibus en el Congreso, con el protagonismo que adquirieron los gobernadores en la discusión de cómo se distribuyen los recursos, ¿ves algún actor o algún sector de la oposición que esté acumulando políticamente esta pérdida de apoyos de Milei o todavía no?
Mira, no hay nadie que lo esté. Te diría, es más, el silencio de la primera línea opositora es ensordecedor, ¿no? Es como un silencio cómplice. Gran parte de la responsabilidad de la situación actual, todavía la opinión pública argentina se la asigna al gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa. Ahora, sí te diría como personalidades que están emergiendo, te señalaría el oficio de Pichetto, ¿no? Fíjate, la reivindicación de la política, de la rosca política en el buen sentido, es este protagonismo que ha tenido Pichetto, que salvó al gobierno de un papelón mayor todavía. Después te diría el gobernador de Río Negro, Alberto Beretilnec, un experto ya en su tercer mandato como gobernador, que fueron, fíjate vos, los gobernadores patagónicos los primeros en encontrarle la vuelta a enfrentarse a la ley ómnibus y al DNU. No fueron por el todo, sino que fueron por solo un aspecto que fue el tema de la pesca. Y luego, déjame también mencionar, la CGT que revalorizó su rol tras el paro, y dos gobernadores que quedan, me parece, para el análisis de ver si pueden seguir mejorando. Por un lado, el de Córdoba, Martín Yarlora, que es un protagonista importante de estas horas, y el gobernador de la provincia de Santa Fe, Puyaro, que me parece, dentro de lo que es el espectro opositor, es el que mejor perfil ha tenido. De hecho, te diría como una especie de primicia entre vos y yo nomás, que ha sido uno de los gobernadores que más ha crecido en términos de conocimiento y en términos de mejor imagen. ¿Qué evolución le ves a Puyaro de acá en adelante en la escena nacional? Él es bastante como refractario a pensarse en ese rol. Él plantea, bueno, yo voy a defender los intereses de Santa Fe. Lo cierto es que, bueno, está teniendo un protagonismo cada vez mayor en la escena, ¿no? Mirá, yo creo que en Santa Fe la clave está en el tema de la inseguridad. No solamente con epicentro en Rosario, no solamente con epicentro en el Gran Rosario, sino también en toda la provincia. Creo que la clave de Puyaro está allí. Después dirá el tiempo y la historia, pero creo que arrancó con el pie derecho, y esto me parece que los santafesinos lo están viendo de buena manera. El problema de Santa Fe, de Córdoba, de Buenos Aires, es este contexto nacional, ¿no? Digo, este castigo y este trato, te diría casi humillante, en el cual diputados que no fueron electos por la boleta de Milei, el gobierno entiende que deberían haberlo votado, ¿no? En el Congreso la ley ómnibus. Y como no lo votaron, viene el castigo, por ejemplo, con la quita de los subsidios al transporte o con la quita del incentivo docente. Déjame decirte que esto hace peligrar el comienzo de clases prácticamente en toda la República. Entonces, frente a eso, te diría, las actitudes de los gobernadores pueden ser uno de los elementos más importantes, teniendo en cuenta que la Liga de Gobernadores, si bien hoy no hay una liga como fue en el 2001, mayoritariamente peronista, hoy habría tres ligas de gobernadores, ¿no? La de ex Juntos por el Cambio, la del peronismo y la de los partidos provinciales, por decirlo de algún modo. Eh, Creo que el diálogo que tienen dentro de estas tres ligas de gobernadores es fundamental para el equilibrio de poder en la Argentina. Gustavo, te hago la última cortísima porque estamos con muy poco tiempo, pero ¿te parece que este estilo Milei de mucha confrontación, del uso de los memes, de tener que, digamos, descifrar qué piensa a partir de sus me gustas y sus retweets, es un estilo que llegó para quedarse más allá de cómo le vaya al gobierno? El problema de las modas es que cumplen un rol y después se desgastan, ¿no? Es como que eh, el problema de estas modas y de todos los estilos comunicacionales es el cambio de contexto. Cuando cambia el contexto y vos seguís con la misma ritualización, la misma puesta en escena, y quedás ridículo. Viste que del ridículo a veces es muy difícil volver. Pasó con el gobierno de Macri, que tuvo una inercia y mantuvo la comunicación electoral hasta pasada la elección intermedia. Vos recordarás lo simpático que sonaba el perrito Balcarce en el despacho del presidente al principio, y a mitad de mandato ya no era para nada simpático. Entonces, el problema que tiene Milei, me parece que en términos de comunicación, es, te diría, la política se representa en formato comunicacional. Puede haber comunicación sin política, pero no puede haber política sin comunicación. Y es un espanto lo que nos está entregando este gobierno, en donde eh, canaliza todo a través de las redes sociales. Fíjate que el área de comunicación de presidencia es como una especie de puerta giratoria donde entran y salen funcionarios, pero no logran
tener una comunicación profesional, pedagógica, porque gran parte de esta incertidumbre que hay hoy en la sociedad, incluso te diría en esa clase media que lo votó a Milei, es que no tienen elementos informativos para entender algunas medidas o algunas decisiones, ¿no? Es decir, este viaje a Israel, por ejemplo, que hizo el presidente, en otro contexto hubiese sido importante. En este contexto yo creo que él pensó que ya tenía la ley aprobada y viajó como para decir, bueno, me voy con un tema resuelto. Y le estalló en Israel la caída y la pérdida de la ley ómnibus. Entonces, fíjate vos, todos estos errores, individualmente que son importantes, cuando vos los empezás a encadenar, ahí podés encontrar una explicación del por qué, por ejemplo, este gobierno y este presidente han perdido popularidad y han perdido apoyo. Espero que se den cuenta, porque indudablemente a nadie le gusta. Yo no soy de los que creen que hay que poner palos en la rueda, ¿no? Yo creo que si a Milei le va bien, a su gobierno le va bien, a toda la Argentina le va a ir bien, pero tiene que consultar. Yo no concibo un gobierno que salga adelante en esta crisis económica tan profunda que tenemos sin diálogo institucional, y eso todavía no se ha dado. Ojalá la vean, como les gusta decir en redes sociales a los miembros del oficialismo. Gustavo, gracias, la verdad que fue un placer conversar con vos de estos temas. Nos quedó mucho para charlar, lo hablaremos en el correo de este año, que seguramente va a ser muy agitado. Placer para mí, Mariano, un fuerte abrazo y muchas gracias. Estamos en contacto. Quédense que ya seguimos con más Mesa de Testigo después de esta pequeña pausa.